Como ya dijo Violeta, mi nombre es Oscar Giangualano. Soy terapeuta holístico, transpersonal, ya con bastante experiencia en todo este camino. Les agradezco a todos por estar ahí atrás de la pantalla, escuchando esto, que espero que les sirva, que les sume a todos, como a mí me suma el compartirlo, ¿no es cierto? El tema que elegimos, a mí me pareció interesante. Partimos del título, ¿no es cierto? La enfermedad como desconectividad, que al mismo tiempo es un tema tan complejo como simple al mismo tiempo. Eh, Complejo para explicarlo, complejo para poder comprenderlo, pero en su concepción es muy sencillo. De pronto cuando yo estaba esperando que se hiciera la hora para entrar a la reunión, que uno busca un punto de concentración para generar justamente esa atención para poder comenzar a hablar, uno, digamos, sería como un punto de meditación, o sea, uno fija la mirada en un punto y toda la atención va a ese punto y desaparece el resto, o sea, hay como un silencio en la cabeza, un grado de concentración muy grande donde todo pasa a unirse y constituir una unidad. Y ahí, cuando uno consigue ese punto de unidad, ese punto de plenitud, ahí es como que se para la cabeza, uno deja de pensar y entra en ese estado de concentración. Eso es lo que llamamos conectividad o lo que llamamos percepción unitaria. Es la percepción de todo al mismo tiempo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que realmente todo está, absolutamente todo está unido. Desde lo más pequeñito hasta lo más inconmensurablemente grande, está todo muy unido, muy interrelacionado, y todo tiene que ver con todo. Es una frase muy dicha, pero es así de cierto. Esto funciona como una gran red, ¿no es cierto? Una enorme red. Y cada red, y esa red, mejor dicho, tiene los cuantos, ¿no es cierto? Los puntitos de unión. Por eso hablamos de la mecánica cuántica. Tiene esos puntitos de unión. Y una acción en uno de esos puntos, en esos de esos cuantos, va a producir una acción en cadena en toda la red. O sea, lo que nosotros estamos hablando y diciendo y compartiendo en este momento, está siendo, digamos, así como, digamos, desde la virtualidad podemos llegar a todos lados, a nivel universal pasa lo mismo. Un efecto, una acción, un pensamiento, lo que fuere, es percibido absolutamente en todo el universo. ¿Y a qué voy con esto? Al tema, o sea, la enfermedad como desconectividad. O sea, cuando algo se desconecta, algo sale de ese orden emergente, empiezan a pasar cosas. Entonces, y eso es lo que vivimos hoy, una enorme desconectividad. Entonces, para poder, yo no estoy diciendo nada nuevo. Esto, quien es un poco curioso ha leído y se encuentra con este tipo de cuestiones. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pero de pronto buscando en la química, en la física, en la bioquímica, en la filosofía y por sobre todo en los ojos de la gente, encontramos muchos elementos y muchas cuestiones que explican esto. Si uno sabe mirar los ojos de la gente, más allá de leer un libro, si uno sabe mirar los ojos de la gente, va a encontrar ahí exactamente lo que le falta y lo que provoca ese desorden o esa desconectividad, ¿cierto? Todos los que estamos aquí tenemos conflictos, situaciones a resolver. Entonces esas situaciones o conflictos o cuestiones en el cuerpo se traducen en nuestra vida, en nuestro mundo de relaciones, en nuestro cuerpo, en nuestros proyectos, porque hay algo que hay que acomodar, hay que ordenar. Acá estamos hablando de ordenar. Entonces, este es un momento donde es importante, si bien nosotros nacimos de una madre, diría mi abuela, la madre que nos parió, pero es momento de nacer, de ser parteros de nosotros mismos.
nacer a nuestra esencia, nacer a lo que somos, a nuestro potencial, a nuestro más punto de genuinidad, ¿no es cierto?, de lo que somos esencialmente, y de lo cual estamos bastante peleados con eso. ¿Mm? Por eso hablamos de la desconectividad. Yo todo lo que voy a ir hablando es hablando de cómo son las cosas integradas, ¿no es cierto? Cómo funciona todo de manera integrada. Y de ahí se va a ir desprendiendo las desconectividades. Entonces, es como que cada cual trae una nota adentro, una nota musical. Y esa nota es la que venimos a dar en esta vida. Y cuando cuando demos esa nota, que empezamos a vibrar y a sonar con esa nota, ahí cuando nos vamos a sentir realizados. Esa es la verdadera realización. No pasa por el mejor auto, que también puede ser, ¿no? Pero no pasa únicamente por el mejor auto, la mejor casa, una cuenta bancaria, sino por realizarse uno internamente en su propia humanidad, en dar esa nota, en resonar con lo que soy, en ese potencial que soy. Entonces, ayudarnos a nacer a una nueva humanidad, a una nueva ciencia, a una nueva forma de relaciones humanas, a una nueva cultura, a una nueva forma de educación y a disolver todas las fronteras y las diferencias que pueden llegar a existir. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer en estos tiempos. Parirnos nuevamente, nacer a nosotros mismos y desde ahí constituir todo lo que de ahí surja, ¿cierto? Y este es un proceso que está inmerso dentro de lo que se llama, o muchos habrán escuchado hablar de una expansión de la conciencia, ¿no es cierto? Una expansión de la conciencia es justamente eso, unirnos con esa totalidad que somos esa totalidad, a la que tenemos que ni siquiera volver, tenemos que darnos cuenta que somos esa totalidad, esa universalidad, formamos parte de esa totalidad, somos. Entonces estamos enmarcados en eso, en una expansión de la conciencia. Entonces, hoy por hoy, o nos tomamos todo de la mano y hacemos este proceso, o estamos condenados a la involución. Y esto no lo digo yo. Esto hace mucho que se viene hablando de todo esto, pero el ser humano necesita de situaciones caóticas, críticas, emergentes para poder cambiar, reaccionar. Pero bueno, si bien hay muchas personas que están reaccionando y animándose a intentarlo al menos, pero hay muchas que todavía no. Pero nosotros acá no pretendemos cambiar a nadie. Simplemente cambiar nosotros, o mejorar nosotros, o realizarnos nosotros, y de pronto alentar al otro que vale la pena intentarlo, ¿no es cierto? Involucrarnos en esa expansión de la conciencia. Hoy por hoy somos teóricamente más inteligentes con más erudición que la que teníamos antes, pero seguimos estando incompletos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Falta incluir en nosotros esa humanidad que somos. Y vamos a trasladar todo esto a nuestro organismo. Nuestro organismo es esa humanidad también. Es importante saber que dentro nuestro, nosotros no estamos separados de las plantas, de los animales, de los minerales. Está todo en nosotros. Nosotros tenemos un cuerpo mineral, tenemos un cuerpo animal y tenemos un cuerpo vegetal. Hay tierra en nosotros que lo representa el cuerpo. Hay un mundo vegetal que está representado en nuestros líquidos. Hay un mundo animal que está representado en nuestra astralidad, en nuestro hígado, en nuestros riñones. Cada órgano tiene un elemento. O sea, en nosotros está la misma naturaleza, el mismo universo. Pero no lo sabemos. No lo sabemos, entonces maltratamos la naturaleza. Entonces maltratamos la naturaleza y nos maltratamos a nosotros mismos. Contaminamos la naturaleza y nos intoxicamos a nosotros mismos. Comemos mal,
nos intoxicamos con nuestros propios pensamientos, nos quemamos por dentro. Por eso digo que somos incompletos. Y nuestro organismo eh, eh, forma parte de esa humanidad y incluye lo que es una, digamos, una evolución de miles de millones de años. Esto, lo que hoy somos no es el producto de un día, son muchos miles de millones de años y hoy es un momento, vivimos un momento muy intenso y con muchas posibilidades de poder generar ese intento de cambio o de expansión de conciencia. El título del tema de hoy es la enfermedad como desconectividad. Yo lo estoy como llevando por otro terreno porque todo tiene que ver con todo, como decía recién. Entonces, cuando por ejemplo hablamos de una molécula o de una célula, esa célula en sí mismo tiene toda la información que tiene todo el universo. Por lo tanto, cada célula y cada molécula de nuestro ser es una estrategia de la conciencia. Por lo tanto, si nosotros no estamos siguiendo esa estrategia de la conciencia, estamos en desconectividad. Yo voy hablando todo esto y como decía Violeta, cualquier duda que les vaya surgiendo, que seguramente habrá, después las charlamos. Entonces, cada molécula es una estrategia de la conciencia. Tenemos el poder de pensar y el poder de sentir, pero no separados el pensar y el sentir, sino unidos en el comprender. Y desde el comprender ejercer el amor. O sea, no la cosa irresponsable de únicamente ser pensante, únicamente ser sensitivo o sensible, sino unido responsablemente desde el comprender y desde ahí ejercer el amor. Si no, se ejerce un acto de irresponsabilidad. Es importante esto, porque a veces uno dice, soy muy sensible. Entonces el hecho de ser muy sensible nos lleva a una sensiblería. Entonces el hecho de que haya responsabilidad y comprensión nos genera que esa sensibilidad se convierta en responsabilidad y en participatividad. Bien, terapéuticamente, para los que son terapeutas que están escuchando, es importante saber estar en silencio y escuchar el silencio de la persona, respetar el silencio de la persona que nos viene a consultar, porque ese silencio habla. Y saber mirar el mundo con los ojos del alma y desde ahí transformarlo, transmutarlo, convertirlo. Y es importante esto de saber escuchar, de saber ver, de saber mirar a los ojos de una persona, porque ahí está todo. A veces apelamos a recursos técnicos, modos, modas, técnicas, y resulta que la persona necesita un abrazo o necesita una caricia o necesita llorar. Y eso la armoniza, eso la contiene, y no hace falta más nada. La persona se va con un cambio en su vida, al menos en ese momento, ¿no es cierto? Cada cual desde su lugar, mantenernos en nuestro lugar, ¿cierto? No, no desordenarlo en nosotros mismos, porque si nos desordenamos, perdemos nuestro eje y también nos desconectamos. Entonces, el orden genera que veamos las cosas de manera coherente, de manera consciente y de manera muy presente. Pero generalmente nos desordenamos ante las cosas que pasan afuera, ante las cosas que pasan adentro nuestro, nos desordenamos y ahí perdemos lo que se llama perder el eje. Por eso la importancia de estar alineado, de estar armonizado. Todo tiene un hilo en la conciencia. Todo, cada órgano, como dije recién, cada órgano, cada molécula, cada célula tiene un hilo de conciencia. Y está todo unido, ¿no es cierto? Las células dialogan entre ellas, saben, de alguna manera saben lo que piensa cada una. Y, por ejemplo, es importante conocer la fisiopatología de las enfermedades, porque eso nos va a dar un entendimiento de qué está sucediendo con esa persona. Por ejemplo, hay un neurotransmisor o varios o muchos neurotransmisores, como por ejemplo la vasopresina, ¿cierto? Es una hormona o un neurotransmisor generado por los riñones que va a actuar
Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Esta hormona o este neurotransmisor va a actuar sobre los túbulos renales, sobre el hipotálamo superior, produciendo una estimulación a nivel energía vital y va a trabajar sobre el sistema límbico, que es una parte del sistema nervioso que va a actuar como un antidepresivo. O sea, esa molécula química va a tener acciones en diferentes lugares, pero con una sola, eh, con una sola estrategia de la conciencia, que es conservar lo ancestral. O sea, en los líquidos, en los minerales que podemos conservar a través de un trabajo adecuado que esta molécula ejerce sobre los riñones, vamos a conservar el agua y los minerales, que es lo que tienen información ancestral nuestra. O sea que nada está separado del resto. Cuando tenemos problemas con los líquidos, hay que ver qué pasa con nuestros ancestros, con nuestras vidas, con nuestro presente, con nuestro pasado. Algo está sucediendo, o estamos perdiendo líquido o estamos reteniendo líquido. Y eso, por supuesto, si estamos hablando del sistema límbico, que es un sector del sistema nervioso, cuando ese sistema límbico no está funcionando bien, hay problemas cuando la persona se deprime, por ejemplo, está triste o está con poca vitalidad. Entonces, es importante, eso se llama sintropía. Diferentes elementos actuando en diferentes lugares para cumplir una misma función, para cumplir esa estrategia de la conciencia. Es como lo que llamamos un propósito. Todo tiene un propósito. Todo funciona, parece que fuera todo separado, pero todo está integrado y funciona para cumplir ese propósito, ¿no? Ese propósito está dado por lo que algunos llaman campo cuántico, otros llaman Espíritu Santo, otros llaman Brahma, cada cual desde su cultura lo llama como quiere, pero es lo mismo. Esa humanidad que tenemos dentro está manejada por un propósito que, digamos, viene de más arriba, ¿cierto? De otros planos. Bien. Tengo mucho para decir. Entonces, digamos que la base de todo esto pasa por la síntesis, ¿no es cierto? La síntesis es integrar la conciencia, la información y la energía. Las tres funcionan de la mano, unidas en un punto. La conciencia, digamos que yo lo hago como un dibujo, que la conciencia está acá, ¿no es cierto? Es aquello intangible, es aquello que nos une con absolutamente todo. Esa conciencia baja como información. Después en un ratito le voy a explicar lo que sería la información. Eso baja la información, se traduce en forma de energía y se plasma en la materia. La información, todo en la vida es información. O sea, si yo estoy hablando en este momento con ustedes, estoy compartiendo información. Yo les doy a ustedes un vaso de agua, les hago un masaje, les doy una aspirina, y al cerebro no va a llegar una aspirina, una caricia o una palabra, van a llegar circuitos eléctricos, códigos eléctricos que van a ejercer una acción. ¿Vieron como la película Matrix se ve todas esas líneas que aparecen? Todo eso es información. Información que son circuitos, códigos eléctricos, que es lo que llega al cerebro. Cuando yo hago una caricia, lo que llega, lo que se siente, lo que produce un efecto, es ese circuito de energía, ese código eléctrico generado por la información. Y se plasma en la materia. Bien. Hoy por hoy, cuando seguimos hablando de síntesis, combinamos la física con la metafísica, la mente con el corazón, todo lo integramos porque estamos en la era de la conciencia. Y vuelvo a repetir, la característica de la era de la conciencia es la síntesis, donde lo místico, lo científico, el corazón, la mente, la metafísica y la física, todo funciona de la mano, integrado, nada está separado, por lo tanto se sintetiza en un punto, como decía hace un rato. En un punto está todo. Hace mucho tiempo, cuando yo iba al colegio, me hicieron hacer
nos pidieron que hiciéramos una redacción y el tema era un punto. Un punto. Y de ahí, un poco como que me llevó a mí a todo esto. Porque esa redacción fue muy especial. O sea, ¿qué vamos a poner sobre un punto? Y dibujando un punto en una hoja, y uno lo empieza a mirar con el ojo profundo, y empieza a encontrar un montón de dimensiones en ese punto. Y de ahí surge todo. Bien. Un terapeuta es un catalizador de todo esto, ¿cierto? ¿Qué es un catalizador? O sea, es el que descubre, recién hablábamos de una red con los cuantos que por ahí se desordenan y generan todo un caos, que es lo que vivimos ahora, la situación de caos. Todos estamos en situación de caos. Un terapeuta es aquel que puede, un catalizador, el que apura un proceso, y un buen terapeuta es el que encuentra el punto de caos, en dónde está ese punto de caos, y cuando lo encuentra, por sola conciencia, por sola presencia, por solo trabajo interno, va a generar un cambio. O sea, acá no estamos hablando ni de modas, ni de modos, ni de técnicas. Acá lo importante no es ni lo que sé, ni lo que estudié, sino lo que soy. Lo que hago tampoco, lo que soy. Porque por presencia, por emisión, por energía, por una especie de contagio, uno genera un efecto en el otro. Pero bueno, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la desconectividad? Bueno, la desconectividad es que se producen cortocircuitos, ¿no es cierto? Se producen cortocircuitos en esa red donde la energía deja de circular y se produce una desarmonía entre la energía, la información y la materia. Entonces hay un cortocircuito. Y justamente la enfermedad es eso, un cortocircuito en la circulación de la conciencia. Entonces, el tema está en poder restituir, en poder ir a poner un poco de cinta aisladora donde está producido el cortocircuito y restaurar la circulación. No se trata de poner un parche, no se trata de utilizar millones de técnicas que son útiles, por supuesto, yo no estoy descartando nada. A lo que voy es a otra cosa, que las técnicas, las herramientas, la energía y todas las millones de cosas que hay sirven. Pero acá lo que sirve es nuestro trabajo responsable. Porque el sistema médico que hoy tenemos, el sistema terapéutico que hoy tenemos, no nos responsabiliza. O sea, es un sistema que de alguna manera genera dependencia. Porque, o sea, no es que el sistema médico y los médicos sean los responsables. No hay ni un sistema adecuado para trabajar de esta manera y educado para trabajar de esta manera, pero tampoco hay pacientes preparados o concientizados a trabajar de esta manera. O sea, eh, un sistema médico preparado lo que genera es una responsabilidad, una participatividad de parte de las personas que se acerquen, generar, ser un generador de conciencia, de hacerse cargo de su propio proceso y de su propio cambio, ¿no es cierto? Entonces, uno está muy acostumbrado a la pastillita, al diagnóstico, pero eh, la medicina que tenemos es una medicina, es un sistema médico de dependencia, donde se lucha contra la enfermedad. No, no se toma la enfermedad como una posibilidad de crecimiento o como una estrategia de la conciencia o como que algo, como que el cuerpo me está diciendo algo, sino se la combate. Porque no tenemos ni idea ni de lo que es la vida, ni de lo que es la muerte, ni de lo que es la enfermedad, pero la combatimos, le tenemos miedo, porque no sabemos o porque no queremos saber. A veces es más cómodo mantenernos en la postura que estamos. Eh, de pronto hablamos de la vida y no sabemos lo que es. Hablamos de la muerte y le tenemos miedo, no sabemos qué sucede. La vida, la vida es un patrón de organización dinámica,
dinámica y en perpetuo cambio. Estamos permanentemente cambiando. Hoy por hoy, yo creo que todos los que estamos aquí presentes estamos viviendo cambios internos, donde parece que todos los días fuéramos una persona distinta, con muchos movimientos internos, con muchas preguntas, con muchas situaciones que se suceden de manera vertiginosa. Creo que eso lo estamos experimentando todos. Y ese patrón de organización responde, como decía hace un rato, a un propósito. Esta vida que estamos viviendo, este patrón de organización que estamos viendo responde a un propósito. Bien, em, ¿cómo vamos con el tiempo, Violeta? No está Violeta. Bien, bien, no, estoy aquí, claro que estoy. Bien, bueno, vos avísame. Sí, vamos bien. Bien, em, la responsabilidad. Yo recién se las mencionaba, medio como por arribita, pero la responsabilidad es una forma de portal para cambiar cosas. No es simplemente comportarme responsablemente o adecuadamente, sino la responsabilidad es ascender de la sensibilidad, creo que ya lo dije, pero lo digo de nuevo, pasar de la sensibilidad a ser responsable. O sea, todos buscamos la libertad, pero una libertad sin responsabilidad se convierte en libertinaje. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, si no hay responsabilidad, seguimos en un esquema de dependencia. No nos hacemos cargo. Entonces, cada cual podrá hacerse un examen de conciencia y ver qué grado de responsabilidad tiene o tenemos. Si nos hacemos cargo, si somos participativos de las cosas que vivimos y que nos pasan, o si ponemos todo eso, todo lo que nos pasa y esperamos que lo resuelva el sistema, el gobierno, lo que fuere. Y yo, ¿dónde aparezco? ¿En qué punto me hago cargo? ¿En qué punto me hago responsable? Entonces, ahí se trata también nuestra responsabilidad de cambiar este sistema del que tanto nos quejamos, en, en generar un cambio en nosotros, partiendo de nosotros, ¿cierto? Como leía hoy por ahí, el tema no pasa ¿Me estás por cambiar a nadie, a sino llamar por internet? por cambiarme a mí mismo y de ahí contagiar un poco a los demás a que se animen a intentarlo. Uno de los puntos que también estaba contemplado dentro de esta charla es, ¿qué es un sistema coherente? Mucho hablamos de la coherencia, pero ¿qué es un sistema coherente? Acá, de pronto es importante hablar un poco de física, del comportamiento de los electrones. Para que haya coherencia, tiene que haber excitación, o sea, tiene que haber un determinado comportamiento entre los dos electrones que generen como una especie de fricción, que generen luz, fotones. Eso se refiere a que haya excitación a nivel físico de los electrones. O sea, si esto no sucede, si no hay emisión de fotones, no pasa nada. O sea, y esto implica comunicación. Si, a ver, para ser más claro, ¿no es cierto? Para que haya buena comunicación entre dos sistemas tiene que haber resonancia. Y para que haya resonancia tiene que haber luz. O sea, tenemos que hablar el mismo idioma. Y eso es lo que falta o lo que está fallando también el tema de cómo nos comunicamos. Si uno está en una frecuencia y otro está en otra, es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo, porque no hay esa resonancia, no hay esa emisión de luz. En todo proceso de comunicación coherente es fundamental que exista la producción de fotones a nivel físico y traducido a lo cotidiano tiene que ver con la luz, con la producción de luz. Si no, hablamos lenguajes distintos y no nos entendemos. Y esto también lo llevamos no solamente a la terapéutica, sino a las relaciones humanas. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo más simple, ¿no es cierto? Vamos a suponer que yo la quiero mucho a mi mujer o a mi familia, ¿no? Y yo se lo digo, pero
de pronto en la forma que se lo estoy diciendo no llega, pero de pronto aparezco con una flor y esa flor hace que esa persona sienta verdaderamente lo que yo estoy sintiendo. Pero necesitaba de otra forma, de otra resonancia para sentir. No todos sentimos de la misma forma. Algunos nos viene bien una palabra, una demostración, y otros necesitan una flor o una caricia o, o un acto sensible. Entonces, esto es comunicación. Es importante, como decía hace un rato, modificar, integrar, cambiar nuestro sistema de relaciones, porque nada funciona solo, nada es una cosa, nada es solo, todo es un tejido de relaciones. Y si algo se corta, se corta. Y es lo que está sucediendo ahora. Estamos como muy separados, o creemos que estamos separados. Entonces, la comunicación nace de la coherencia. Cuando no hay coherencia, no hay comunicación. Entonces, si no tenemos buena comunicación y buena llegada con nuestros pacientes, si no enamoramos a nuestros pacientes, a nuestros consultantes del proceso de sanación, estamos perdidos. O sea, hay que enamorarlos, hay que motivarlos, hay que lograr ese estímulo para que se animen a intentar ese cambio al que tanto hablamos y al que tanto anhelamos todos. Pero por supuesto cada cual tiene sus tiempos, pero es responsabilidad nuestra generar ese estímulo, ese enamoramiento de la persona, del consultante, a tomar su vida y su proceso entre sus manos y poder ser responsable de modificar sus vidas y sus cosas, ¿no es cierto? Mover el corazón de las personas, empezando por mover el nuestro, ¿no es cierto? De lo contrario, si uno no logra mover el corazón, no hay aprendizaje. El corazón es 5000 veces más intenso su campo electromagnético que el del cerebro. De hecho, uno piensa, hay células, hay neuronas en el corazón. Cuando hablamos de intuición, es algo como que sale de alguna parte y es el corazón el responsable de la intuición. Entonces, cuando uno dice, tengo una corazonada o siento esto, hagámonos caso, porque hay algo interno que lo está diciendo. No pasemos todo por la mente. Hablamos a un principio, integrar el pensar con el sentir para generar un comprender y desde ahí nacer al amor. Y hablando de amor, no podemos dejar de hablar en esta charla, o no podemos dejar de contemplar un proceso terapéutico sin hablar de amor. En nombre del amor lo hemos utilizado para enfrentarnos los unos y los otros durante toda la existencia. El amor lo hemos utilizado como una forma de sobreprotección, ¿cierto? Generador de dependencia en muchos casos. ¿Por qué digo esto? Porque de pronto, por una cuestión interna de carencias, de soledades, de miedos o lo que fuere, creemos que ese ser que tenemos al lado necesita que lo sobreprotejamos para que no le pasen las mismas cosas que me pasaron a mí. Entonces yo estoy pensando que le estoy amando y resulta que lo estoy sobreprotegiendo y estoy generando en esa persona una dependencia emocional. ¿Qué pasa por mí? Eso no es amor. Eso es un sentimiento que se traduce desde la propia carencia, de las cosas que no están resueltas en nosotros. Entonces, durante mucho tiempo, y a partir de esto que estamos diciendo, hemos generado se ha constituido una generación de adictos, de personas dependientes emocionales. Y en un mundo como el que vivimos, donde no hay una estabilidad y una seguridad emocional, no hay una dependencia emocional,
Y fíjense la cantidad de adicciones que existen. No solamente a sustancias, sino dependencias emocionales, dependencias a personas, dependencias a lo que fuere. Pero pasa porque no tenemos esa humanidad, esa autoridad bien afirmada en nosotros. Y en muchos casos pasa por esto, por un mal manejo de esta energía que decimos es amor. El amor es otra cosa. En el caso que estamos hablando recién, es un amor que no partió de la responsabilidad, sino de la sensiblería, ¿sí? Y que generó una generación justamente de personas dependientes y adictas. No hablo de adicciones de sustancias, sino de adicciones emocionales. El amor es una fuerza, es una energía ordenante. El amor no es un sentimiento, es una energía que ordena. Y un buen terapeuta, o quien se precie ser un buen terapeuta médico o lo que fuere, es un generador de un proceso de ordenamiento. Es como cuando uno pone un imán, el imán lo que hace es ordenar las partículas. En este caso, el terapeuta, la persona que atiende a alguien o alguien que me escucha, eh, está en orden y traduce ese orden ordenando las partículas de esa persona y tenemos paz. El amor es eso, el amor es ordenarse, el amor es amarse. No puedo hablar de amor si no me quiero, si no me amo yo, si no estoy en orden yo. Entonces, repito, el amor es una fuerza, es una energía ordenante. Eso es importante que lo sepamos. Eh, Sin una alineación, sin un orden, cada cuerpo va para cualquier lado. Decimos lo que no sentimos, hacemos lo que no queremos ni decimos. Entonces, eso no es coherencia, eso es desorden. Y entramos en lo que hablamos al principio, en la enfermedad como desconectividad. No solamente una enfermedad física, psíquica, mental, sino nuestra vida es un desorden. Y hoy por hoy, el caos, el caos que se vive a todo nivel, el caos que vivimos individualmente, es un factor ordenante. Fuerte, pero hace falta. Y por eso es muy importante que hoy por hoy nos ordenemos internamente, que nos observemos internamente, que veamos qué es lo que ya no nos sirve, que empecemos a tomar decisiones, que empecemos a soltar, que empecemos a saber hacia dónde conducir nuestra vida. Eso nos va a ayudar a estar en coherencia con esta nueva era en la cual estamos empezando a ingresar. Entonces, sin una alineación, como decía recién, hay desorden. Y al haber desorden, tenemos una gran gama también de enfermedades psiquiátricas, esquizofrenias, disociaciones, depresión, porque no hay orden, porque todo esto funciona como suelto, ¿no es cierto? Tal vez sea un proceso todo esto que tengamos que vivir, pero es importante que ya empezar a ser consciente de ese proceso y empezar a integrar todas mis partes y ponerlas todas en el centro y desde ahí empezar a cambiar las cosas. No seguir tirando la pelota afuera, no seguir llenándome de conocimientos, no seguir llenándome de técnicas, sino empezar a hacer una medicina o una forma de vida desde el alma, desde el espíritu, desde nuestra esencia. Y entonces, desde esta charla o desde la intención de esta charla era compartir esto, ¿no es cierto? Que nos hagamos cargo, que seamos responsables, que sepamos que somos una totalidad y que del cómo funciona esa totalidad depende de nuestro estado de salud física, mental, emocional y relacional, porque todo es una relación, todo, no existen cosas separadas, todo es un tejido de relaciones y de esa manera se constituye un yo. Eso me faltaba explicarlo, ¿no? Desde una integridad, desde una síntesis, constituimos un yo. Y desde ese yo bien constituido, podemos empezar a visualizar al tú. Y de ese tú, constituir un nosotros, pero no partir con el tú o con nosotros sin haber constituido primero el yo. Entonces, si no hay un yo firme, constituido y empoderado, las
relaciones no funcionan. Entonces es importante fortalecer el yo, mi esencia, lo que soy. Y para eso hay que trabajar. Hay que trabajarlo, hay que ser consciente, hay que ser responsable de dónde están los puntos vulnerables. ¿Mm? Bueno, básicamente era esto lo que yo quería compartirles. El tema da para mucho más, pero digamos que ya por ahí en otro momento seguiremos, pero quería que les queden estas ideas, estos conceptos, estas fundamentaciones que estoy dando, que les queden, que lo puedan meditar y que lo puedan integrar en sus vidas. Cada cual hacer un repaso de su vida, de su actitud, de cómo comemos, de cómo vivimos, de cómo nos enojamos, de cómo vivimos nuestro mundo emocional, si hacemos realmente lo que queremos, si amamos lo que realmente decimos que amamos, en fin, buscar todo ese tipo de cuestiones que uno va dejando para después. Porque es muy importante hoy por hoy estar en ese estado de genuinidad, de autenticidad, de ser, como decía al principio, esa nota que venimos a dar. Porque si nos alejamos de esa nota que venimos a dar, estamos en incoherencia. Y si estamos en incoherencia, nos desconectamos. Y si si nos desconectamos, podemos tener problemas físicos, mentales, emocionales, de familia, de trabajo, de dinero, de lo que fuere. Porque todo tiene que ver con todo. Entonces, esto era o es lo que hoy yo quería compartir con ustedes. Y ahora, bueno, quedo a disposición para lo que me quieran preguntar o dudas que le hayan quedado. Con todo gusto voy a canalizarlas en la medida de mis posibilidades y lo que ustedes propongan. Así que aquí estoy. Gracias, Oscar. Y bueno, abrimos entonces ahora las preguntas para las personas que tengan alguna preguntita para hacerte. No, permiso, buenas noches a todos. Gracias, Oscar, porque realmente hermoso, realmente lo que has expuesto. Parecía que no había una síntesis ni una congruencia, pero sos un maestro realmente. ¿Cómo fuiste? Qué linda que sos. Sí, la verdad que sí. Te escuché atentamente y pusiste todos los ingredientes y al batir ha salido un bizcochuelo precioso. Gracias. Hermoso. Sos hermosa, te quiero, gracias. Yo también te quiero. Mira, hay preguntas que tengo para hacerte que no corresponden a algo que me está pasando a mí, sí a personas que yo quiero mucho y que intento ayudar desde mi ser, desde la humildad, desde el amor. Sí. Hay personas que sufren de dolores de hernias de disco, que están consumiendo 2 veces al día morfina, es una amiga mía, otras que sufren de la presión, de la tiroides, bueno, esto que vos estás hablando, que es tan importante, el estar desconectado, ¿cómo podemos ayudarlos nosotros como terapeutas? Y a la distancia, porque no tenemos acá como para hacerle upita, bracito, nada de eso. Es una pregunta, ¿dale? Bueno, no hay posibilidad de que esta persona escuche esta charla, que vos podés transmitirle lo que podemos charlar acá, no, ella no está abierta a recibir, esta persona está abierta a recibir este tipo de conocimientos. Sí. Bien. Sí, estoy viendo que se está grabando y si tengo la posibilidad de enviársela, esta amiga que está con 4 hernias de disco y está consumiendo 2 veces al día morfina para los dolores y asimismo no le calma. O sea, date cuenta hasta qué punto hay una desconectividad y un problema que trasciende el cuerpo, que es almático, o sea, es tremendo. Bueno, ¿en qué parte de la columna tiene sus hernias de disco? Creo que en la quinta, ¿puede ser? ¿En la quinta cervical o lumbar? No, es cintura, todo lo que Cintura. es cintura. Le agarra la ingle, una de las piernas, le dificulta muchísimo caminar, pararse no puede,
tremendo. Mira, sería, o sea, yo no podría dar una respuesta así precisa porque había que hablar con la persona, pero así los temas óseos, de columna, hernias, los huesos en general. Por empezar, la columna es el sostén, ¿no es cierto? Es el sostén de todo. Entonces, cuando hay un debilitamiento en la columna, ya sea por un proceso de hernia, por un proceso artrósico, por un proceso de osteoporosis o cosas así, hay una persona que no está bien apoyada sobre sí mismo. Hay en las zonas, digamos, lumbares o sacras, es donde está todo el área que tiene que ver con el territorio, o sea, su vida de pareja, su vida sexual, su vida económica, todo lo que es las bases de la persona, están débiles. Entonces, y también juegan los procesos de desvalorización. La confianza que esa persona tenga sobre sí misma, que hace que como que se salga del lugar todo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que te podría decir es que obviamente que está tan medicado, o medicada, no sé si es una mujer, un hombre, que acá lo mejor que se podría hacer es trabajar sobre desintoxicarla, ¿no es cierto? Porque tanta morfina, su pobre hígado ya no tiene más capacidad para asimilar. Entonces, una desintoxicación importante y, y empezar a valorizarse, empezar a que pueda encontrarle el sentido a su vida y qué es lo que le está diciendo su cuerpo a partir de todo esto. Obviamente, te repito, son cuestiones muy largas y donde haría Sí, falta sí, una charla con la persona. te agradezco muchísimo y ya como nosotros estamos estudiando y estamos juntos, vamos a poder hacer esa conexión. Sí, Tranquilo, sí. gracias. Y con respecto a lo que es la presión alta en una persona y el problema de tiroides, como por ejemplo, ¿cómo se puede alinear eso para dejar de sufrir eso? Estamos hablando de chakra 5, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tiroides. Estamos hablando de chakra 5, estamos hablando de comunicación, que es lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Entonces las cosas que uno no dice, que uno no suelta, que uno no larga, es como que me estuvieran ahogando, ¿no es cierto? Sí, 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 Entonces hay sí. que ver qué tiene atragantado esta persona. Está bien, perfecto, lo Eh, entendí y es tal cual. Gracias. Gracias, no, por favor, excelente. gracias a vos. Chao, Besito. gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? La carga energética. Sí, acá también Yami, una compañera nuestra, aporta que sí, en muchos casos sucede así, que a veces los dolores en la espalda, sobre todo en la parte superior, en la mochila, uno lleva demasiadas cargas, ¿no es cierto? Pero en este caso me parece que es un combo de cosas y habría que detectar el punto neurálgico. Diría el doctor Carvajal, que es la persona con la que yo aprendí este tipo de cosas, ¿no? El doctor Carvajal es el desarrollador de la medicina sintergética. Él siempre nos preguntaba, ¿qué es lo más duro que te pasó en la vida? Y ahí empezar a tirar de la soga, y uno va a ir empieza a encontrar como los yuyitos, ¿no es cierto? Después te vas encontrando con más cosas que son más finas y más profundas. Y llegamos al fondo, acá estamos en los huesos, estamos en la estructura de la persona. Hay algo de base que no está bien, que está sufriendo, que está sobrecargado. Bueno, creo que algunas cositas, algunos datos te han quedado. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera participar, que quiera preguntar? Sí, a ver si alguien más tiene otra preguntita, entonces ya vamos cerrando, Oscar. Si nadie más tiene preguntas, podemos ir cerrando. ¿Vos, Violeta, tenés alguna pregunta para hacerme? Mi consuelo No, se despierta. fue bastante clara tu exposición. Y bueno, como bien dijiste al principio, ¿no? Que somos todos, bueno, no sé cuántos terapeutas habrán aquí en este momento en la reunión, ¿no? Que estamos trabajando con
con todo este tipo de situaciones que nos Sí, competen a esta especie humana. sí. Así Eh, que estamos en la misma, digamos, o sea, no tengo nada más que agregar a lo que nos compartiste. sí, yo lo que podría, digamos, compartir con ustedes para, digamos, para cerrar, es que nos animemos a, a intentarlo, ¿no es cierto? A generar ese movimiento, ese cambio, empezando por nosotros. Eh, Como dice alguien que yo conozco, eh, dejar de mirarnos el ombligo y empezar a ampliar nuestra perspectiva de conciencia. Y ahí las cosas van a empezar a tomar otro sentido. Estamos muy dormidos todavía, estamos muy en la superficie, muy en el fenómeno. Y es importante que empecemos a profundizar y a buscar el trasfondo de todo esto. Porque estamos viendo una realidad bastante decadente. Entonces depende de nosotros individualmente cambiar las cosas. No esperemos nada. O sea, la espera, o mi secreta esperanza es que nos animemos a intentarlo, que poquito a poco vayamos despertando más personas y que sigamos haciendo este tipo de encuentros que son, considero, muy enriquecedores y donde podemos compartir un montón de cosas, de que haya un intercambio, un ida y vuelta, porque esto no es una persona hablando y otro que escucha, esto es un ida y vuelta. Eh, Así que bueno, les agradezco infinitamente que hayan estado en este momento Oscar, con... discúlpame, tenés Sí, consultas en el chat por escrito. yo no las veo desde acá. Ah, Me están agradeciendo. Gracias, Eri Bélix. Muchísimas gracias. Alguien me Muchas preguntaba por la gracias, consuegra que no Oscar. puede dormir. Sí, Eh, no sé quién sería Galaxy, entró con ese nombre. sí, ajá. Galaxy A10S. ¿Y qué pregunta, Galaxy? Que su consuegra se despierta a las 3 de la madrugada y no puede dormir más. Dice, me pide que haga oración por ella. Lo que hablaste hoy fue muy completo y te pido una ayuda para brindar a mi consuegra. Excelente exposición. La Clara, oración gracias. aporta. ¿Cómo? Te felicita por la exposición. Muchísimas ¿Podrías gracias. decirnos tu nombre, por favor? Porque entró con con el nombre del teléfono. Lo que pasa es que uno a veces no duerme porque no le para la cabeza, ¿no es cierto? Y estamos dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Y habría que ver qué es lo que no la deja dormir a tu suegra. Eh, Gracias. Gracias, Claudia. ¿Qué es lo que no la deja dormir? Y